Dios nuestro Señor sabe escogernos, sabe hacer su obra en nosotros. Por eso nunca pensemos que es tarde para cambiar, para ofrecer al Señor una alabanza con nuestra vida. Pensemos en la vida de los santos, pensemos en las personas que el Señor ha escogido para su reino. Hoy pensaremos en la historia de San Dimas, el buen ladrón. Fue el primer santo de la historia de la Iglesia. Este fue crucificado a la derecha de Jesucristo, al cual reconoció como Hijo de Dios, diciendo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Cristo le prometió algo que a nadie más: hoy estarás conmigo en el paraíso. Dicen que cuando sale el sol nunca se sabe cómo terminará un día, y tengo que decir que no podría haber imaginado cómo terminaron algunos de mis días, y en particular uno. Nunca me sentí bien robando, quebrantar la ley y lastimar a gente inocente. No me produjo ninguna alegría, pero me imaginé que eran ellos o yo. La cosa es que tenía mucha hambre y el pan, el pescado, la carne estaban justo frente a mí. Sabía que si no los tomaba me moriría, y no iba a dejar que eso pasara. Supongo que todos tenemos ese instinto básico de supervivencia, pero la mayoría de las personas que juzgan a seres como yo nunca han estado al borde de la supervivencia. Eso genera desesperación, y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Así que hice lo que tenía que hacer. Me convertí en un ladrón. Todo el mundo siempre estaba mejor que yo. Mi madre murió cuando yo tenía 4 años y mi padre me echó de la casa y tuve que valerme por mis propios medios a los 5 años, y desde ese día robar comida se convirtió en una prioridad diaria. Yo quería vivir, era joven, pero aún así sabía que estaba mal, y entonces me lo justificaba a mí mismo. Tienen mucho, no se perderá ni un trozo de pescado. No es una diferencia entre la vida y la muerte para ellos. Ellos vivirán y yo también. Robar un pescado me llevó a robar 2. Entonces un día vi una tazón que tenía fruta increíble y lo robé. Comer fruta me hizo querer pan y vino y todas las cosas que comía la gente rica. Pero rápidamente descubrí que un hombre necesita algo más que comida. ¿No tengo derecho a un poco más?, me pregunté. Y en poco tiempo estaba robando todo tipo de cosas: ropa, sandalias, una carreta, incluso un burro. Resultó que yo era un buen ladrón. Me dije a mí mismo que no haría esto siempre, pero nos decimos muchas cosas, ¿no? Pensé que algún día cambiaría y encontraría una manera de ganarme la vida honestamente. Pero una cosa lleva a la otra, y así es como pasaron los años. Cuando tenía 15 años empecé a pensar que si me estaba saliendo con la mía en una aldea, ¿por qué no mudarme a un pueblo más grande o incluso una ciudad? Esto me hizo preguntarme qué tipo de cosas increíbles podían ser en esos lugares, y unos meses después estaba en camino. Cuando llegué al primer pueblo, un pensamiento cruzó mi mente: nadie me conoce aquí, nadie sabe que soy un ladrón. Esta es mi oportunidad de empezar de nuevo. Pensé en conseguir un trabajo y ganarme la vida honestamente. Pero entonces las dudas comenzaron a llenar mi mente. ¿A quién quieres engañar? Lo único que sabes hacer es robar. Borré ese pensamiento de la cabeza y me dije: puedes ser bueno en otra cosa, algo respetable. Pero más tarde esa noche mi estómago empezó a rugir. Había estado caminando todo el día y una vez más mi hambre se apoderó de mí. El sol se estaba poniendo y los comerciantes estaban empacando su mercancía en el mercado, lo cual es un momento perfecto para robar porque no están prestando atención. No pasó mucho tiempo antes de adquirir una reputación de ladrón como la que tenía mi aldea natal. Fue entonces cuando decidí dirigirme a la gran ciudad. Algunos la llamaban Jerusalén y otros la llamaban la ciudad de David. Cuando yo era más joven, le pregunté a un hombre en el mercado: ¿quién es David y por qué la llaman su ciudad? Pero él se rió de mí y retomó su conversación murmurando: tus padres no te enseñaron nada. Quedé asombrado cuando llegué a Jerusalén. Nunca había visto nada igual. Había tanta gente y tantos comerciantes y oficios en los que nunca había pensado. La gente pasaba toda su vida haciendo ollas o mesas, carretas o incluso linternas. Nunca había pensado realmente de dónde venían esas cosas, pero allí me di cuenta que son personas de carne y hueso quienes las fabrican. Una vez más este pensamiento invadió mi mente: nadie me conoce aquí. Nadie sabe que soy un ladrón. Esta es mi oportunidad de empezar de nuevo. Mi corazón se llenó de esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría cambiar mi vida. Tenía algunas monedas, así que no tendría hambre esta noche,
podría comprar comida como un hombre honesto. Esa noche me dormí soñando con lo bueno que sería no sentirme siempre ansioso de que me reconocieran y atraparan. Toda mi vida he estado ansioso y asustado, pensé, y la idea de dejar todo eso atrás me hizo sentir ligero y feliz. Al día siguiente fui a solicitar un trabajo, primero como alfarero, luego como carpintero y posteriormente en el lugar donde hacían linternas. Pero todos los capataces me echaron diciendo que no tenía experiencia. Sin embargo, mi esperanza seguía viva y aún tenía un poco de dinero, así que me compré algo de comida y me quedé dormido esperando una vida mejor. Durante días pasé de un comerciante a otro pidiendo una oportunidad. Haré lo que sea, les dije, pero ellos me echaban. No sabía nada de la pesca, ni de hacer vino, ni de cuidar animales. ¿Cómo podría hacerlo? La vida no es justa. Comencé a pensar de nuevo para mis adentros. Me había hecho esto toda mi vida. Cada día me quedaban menos monedas en el bolso raído que había robado hace muchos años, y el miedo y la ansiedad comenzaron a invadir mi corazón. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a ser lo único que había conocido. Recuerdo el primer día que volví a robar. Mi bolso estaba vacío y me sentía triste. Sabía lo que iba a hacer y lo que tenía que hacer para sobrevivir, pero no quería hacerlo. Mientras sentía lástima de mí, vi una multitud enorme. Mi instinto se activó. Las multitudes son buenas para robar. Abriéndome camino a través de la multitud, buscando a alguien a quien dirigirme, me di cuenta que estaban escuchando a uno de esos predicadores itinerantes. El sol brilla sobre los justos y los injustos por igual, le oí decir. Palabras, 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 solo palabras. En medio de mi cinismo pensé, suenan bien, pero ahora mismo el sol no brilla sobre mí. Unos días después vi al mismo hombre y escuché a alguien llamarlo como el hijo de David. Esta vez no había una multitud, solo un pequeño grupo de unos 12 hombres, así que me acerqué un poco más y oí que uno de ellos le preguntaba, Señor, si otro hombre me hace daño, ¿cuántas veces debo perdonarle? ¿7? El predicador sonrió y dijo, sé que 7 veces parece más que justo, incluso generoso, pero te digo que debes perdonarlo 70 veces 7. Los hombres reunidos a su alrededor quedaron asombrados. Yo también lo estaba, pero era porque sabía que las personas no eran así. Entonces empezó a hablar de su reino, un reino que no era de este mundo, donde la gente podía vivir para siempre. Nada de esto tenía sentido para mí y entonces me fui. Los días pasaron y de mala gana volví a hacer lo que tenía que hacer para sobrevivir, pero robar era más difícil que nunca. Ya mi corazón no estaba en ello. Anhelaba algo más, algo diferente, otra cosa. Anhelaba dormirme cada noche tan tranquilo y sin miedo como lo había hecho la primera noche en Jerusalén. Pero el miedo y la ansiedad de caer en la pobreza comenzaron a dominar mi corazón de nuevo. La primavera siguiente, la ciudad cobró vida de una manera que yo no había visto nunca. Los peregrinos vienen para la celebración en el templo, oí a la gente decir. Una noche, mientras comía mi posada favorita, oí a otro ladrón decir, durante el festival podré robar suficientemente y podré tener oro, plata y denarios para sostener a mi familia durante un año. Una nueva esperanza comenzó a surgir en mí. Si pudiera conseguir un botín así, podría dejar de robar y tratar de encontrar otra vez algo respetable para hacer. Durante meses, podría dormir cada noche con una esperanza como lo hice esa primera noche en Jerusalén. Mientras la multitud se dirigía a la ciudad para las celebraciones, vi a un comerciante rico, lo seguí por unos días. Aprendí sus rutinas y noté que tenía un cofre de monedas que abría cada mañana con una llave para sacar lo que necesitaba de ella para el día. Esperé con paciencia en el momento adecuado. Tenía confianza porque era un buen ladrón. Probablemente era la única cosa en la que había sido bueno. A la mañana siguiente, después de que el comerciante hubiera salido por el resto del día, me acerqué a su caravana. Ahí estaba el cofre. Me sentía mal por llevármelo, pero tenía que irme lo más rápido posible. Levanté el cofre y era mucho más pesado de lo que esperaba. Mi corazón se animó con la esperanza de que esta podría ser la última vez que tuviera que robar.
Envolviendo el cofre en una vieja capa, lo metí bajo el brazo y me di vuelta para irme. El corazón cayó a mis pies. 3 soldados romanos me observaban desde allí y ese fue el final de mi vida como ladrón. Me arrestaron y me metieron a la cárcel. Pensé en mi vida mientras estuve allá. Me arrepentí, pero hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Había tratado de seguir un camino mejor, pero la vida puede ser muy cruel. En ese momento levanté la vista y vi a uno de los guardias hablando con su hijo. Estaban sonriendo y riendo, y entonces el padre tomó a su hijo en sus brazos, lo abrazó y le despeinó el cabello. Empecé a llorar. Me sorprendió mucho mi reacción. Yo no había llorado desde que era un niño. Al principio no sabía por qué lloraba, pero luego un rayo de luz cruzó mi rostro, y entonces lo supe. Nunca nadie me había hablado como ese padre le habló a su hijo. Nadie se había reído y sonreído conmigo como lo hizo el padre con su hijo. Nadie me había abrazado nunca como él abrazó a su hijo. Nadie me había tocado el pelo en toda mi vida como ese soldado tocó el pelo de su hijo. Y para colmo, todo parecía muy natural. Pensé en mi vida y en lo diferente que era la vida de ese niño, de la mía, y me pregunté. Me pregunté muchas cosas. Lo siguiente que supe es que los guardias me estaban despertando. Debía haberme quedado dormido. Había llegado la hora. Los romanos estaban crucificando a los ladrones y era mi turno. Me llevaron a mí y a otro ladrón, Gestas, a una pequeña colina fuera de la ciudad para crucificarnos. Había oído hablar de este lugar y siempre lo había evitado, pero ahora no había manera de hacerlo. Moriría como había vivido, ansioso y asustado. Ese pensamiento fue interrumpido por una conmoción. Era otro criminal y una multitud alborotadora. Pero cuando lo miré de cerca me di cuenta de que era el hijo de David. ¿Qué hizo?, pensé para mis adentros. Moriría como había vivido, anónimo e ignorado. Todos miraban al predicador. A nadie le importaba que yo estuviera a punto de morir. Había mujeres llorando y oí a alguien decir que una de ellas era la madre de este hombre. Por primera vez en mi vida me alegré de que mi madre estuviera muerta. No la habría querido aquí. Ninguna madre debería ver morir a su hijo. Los soldados nos clavaron a cada uno en una cruz de madera. El dolor era insoportable. ¿Por qué los hombres son tan crueles entre sí?, pensé. ¿Por qué? Entonces el otro ladrón, Gestas, gritó: «Jesús, mírame». Había oído ese nombre. Él había estado haciendo milagros y la gente decía que él era el Mesías. ¿Realmente lo era? ¿Qué había hecho para merecer esto? Como criminal llegas a conocer a otros y estaba claro para mí que este hombre, Jesús, no era un criminal. El otro ladrón se burlaba de Jesús, se mofaba de él, lo ridiculizaba y algunos en la multitud se unieron a él. «Pensé que eras Cristo», dijo Gestas. «Si lo eres, entonces demuéstralo. Sálvate a ti mismo, y mientras lo haces, sálvanos a nosotros». Los guardias habían sido mucho más crueles con Jesús que conmigo, y pude ver que estaba agonizando. «Cállate, Gestas», me encontré diciendo. «¿Qué mal ha hecho? Estamos recibiendo lo que merecemos, pero él no ha hecho nada para merecer esto». En ese momento sentí que Jesús me miraba. Me sentí asfixiado, pero levanté los ojos y me encontré con los suyos, y él me miró como si nadie lo hubiera hecho antes. Fue la primera vez en mi vida que sentí que alguien me veía de verdad, y tenía una mirada en sus ojos que decía: «Todo va a salir bien». Fue un momento como ningún otro en mi vida. Era un hombre como ningún otro hombre que yo hubiera conocido o escuchado, y le dije: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino». Mientras me miraba, pensé que intentaba sonreír y luego me dijo: «Te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Hoy oigo a la gente llamarme San Dimas. Me pareció extraño la primera vez que lo escuché, pero Jesús, la muerte y la eternidad me han enseñado que los caminos de Dios son gloriosamente diferentes a los caminos del hombre. Dicen que todo santo tiene un pasado y que todo pecador tiene un futuro. Si pudiera acercarme a ti y susurrarte algo al oído, sería esto: si hay trozos de tu pasado que te pesan,
es hora de dejarlos atrás. No eres lo que te ha pasado. Eres alguien inimaginablemente más grande de lo que nunca has considerado y tal vez es hora de considerar todas las posibilidades que hay dentro de ti. Pensemos entonces que podemos ser redimidos, que podemos buscar de Dios a partir de ahora, que tenemos la oportunidad. San Dimas el buen ladrón se humilla y reconoce en un acto de fe al Hijo de Dios. Y el Padre, por la sangre de su Hijo que estaba a punto de derramarse, premió lo bueno que había hecho Dimas y le perdonó lo malo. En su amor insondable le concedió las gracias suficientes y necesarias para aquel acto profundo de fe. A pesar que su canonización no fue realizada oficialmente por la Iglesia, San Dimas ha sido la única persona reconocida como santo por el mismo Jesucristo.